Muy buenas noches, doctor Segovia y compañeros. Bienvenidos a esta presentación del grupo 4 que tiene que ver con el tema de costo de capital, análisis optimizante del proyecto, TIR y BPN. Esta presentación estará a cargo de los doctorandos Javier Medina, Adit Pérez y quien les habla, Vanessa Pertus Peralta. Iniciaré abordando lo que tiene que ver con costo de capital. En lo referente a la conceptualización, los autores Van Hoort y Wachowicz hacen referencia al concepto de tasa de costo de capital como una tasa de rendimiento requerida sobre los diferentes tipos de financiación de una organización o proyecto. Desde esta medida, los autores conciben el costo de capital como un promedio ponderado de todas las tasas de rendimiento de cada una de las fuentes de financiación individualmente. De la misma manera, Mesa en el 2017 homologa el costo de capital al costo de financiamiento, definiéndolo como lo que cuesta financiar los activos de la empresa y representa la rentabilidad mínima que estos activos deben producir, bajo la premisa o la perspectiva de que todo negocio para comenzar requiere una inversión de diferentes fuentes y cada una de esas fuentes tiene un costo asociado. Zapak-Chain en el 2007 define el costo de capital como la tasa de retorno exigida a la inversión realizada en un proyecto para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios que se han destinado a esta actividad, la variabilidad de riesgo y el costo financiero de las deudas o de los préstamos que se adquieren para entrar en funcionamiento con una idea de negocio. De la misma manera, Beisler y Briman en el 2009 hacen referencia al costo de capital como las tasas de interés que varían o que tienen alguna variabilidad en los mercados financieros. De este modo, cada empresa debe conocer cuánto paga por los fondos o por las fuentes de financiación que utiliza para comprar sus activos bajo esta premisa de variabilidad de fuentes de información o de costos de financiación de cada una de las fuentes. García en el 2009, por su parte, plantea que cuando la empresa emprende proyectos que generan rentabilidad por encima del capital, es donde la empresa comienza a generar valor y, por supuesto, el patrimonio de sus accionistas, el patrimonio de sus accionistas o sus propietarios va a aumentar significativamente. Bajo esta premisa hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta para calcular ese costo de capital. En primera instancia hay que definir los componentes del capital, que son los tipos particulares de capital que son empleados por una empresa. Dentro de los componentes del capital se incluyen las deudas, las acciones preferentes y el capital social. Es importante también hacer referencia a la estructura de capital y a la estructura financiera de la organización. En este sentido, la estructura de capital es definida desde la perspectiva de Beisler y Briman como una combinación o mezcla de los diferentes tipos o componentes de capital que pueden ser utilizados para financiar una empresa. Mesa, que es un autor colombiano que tiene que plantear los conceptos financieros referidos a las realidades del contexto colombiano, plantea que la estructura de capital solo incluye los pasivos de largo plazo y el patrimonio. Por su parte, la estructura financiera, según la perspectiva del autor en referencia, comprende las fuentes de financiación que se abordan tanto en el corto, el mediano y el largo plazo. Y el autor además, o los autores además, hacen referencia a la deuda después de impuestos, precisamente porque para calcular el costo de capital debe utilizarse esta deuda, debido a que las tasas de interés de la deuda, menos los ahorros fiscales que resultan debido a los intereses, son deducibles de impuestos, generando que el costo de la deuda sea mucho menor y que en consecuencia sea mucho más factible para poder calcular el costo de capital de una organización. Aquí en esta diapositiva presento una estructura de capital o una estructura financiera desde la perspectiva de Mesa en el 2017, el cual indica que la estructura financiera correspondería a todo lo que tiene que ver con proveedor, préstamos bancarios a corto plazo, préstamo bancario de largo plazo y patrimonio. Toda esta estructura haría parte de lo que se denomina estructura financiera, mientras que la estructura de capital solo está integrada por el préstamo bancario a largo plazo y por el patrimonio.
Encontramos en este sentido, en estos dos conceptos, una dicotomía en la literatura, porque Mesa plantea que el costo de capital debe estimarse teniendo en cuenta la estructura financiera, porque las empresas colombianas y en general las empresas latinoamericanas se financian precisamente con una estructura de corto plazo y de largo plazo, e incluso él plantea que la estructura predominante son préstamos o inversiones que se hacen a corto plazo. Algunos otros libros de matemáticas financieras o de finanzas avanzadas hacen referencia a que el costo de capital debe calcularse con la estructura de capital, haciendo referencia a que la mayoría de las empresas se financian con préstamos de largo plazo. Asimismo, cada una de las fuentes de financiación, tanto implícitas como explícitas, tienen un costo de capital diferente. De allí que el costo de capital también se denomine costo promedio ponderado del capital, que resulta de la suma individual de cada uno de los costos de financiamiento, como lo presentaremos más adelante. Aquí está la fórmula planteada del costo de capital desde la perspectiva de Van Hort y Wachovich. Sin embargo, los autores revisados coinciden en que el costo de capital es la sumatoria de multiplicar el costo después de impuesto del método de financiación por el peso otorgado que tiene dentro de la financiación total. Esta es la fórmula, esa sumatoria de cada una de esas multiplicaciones es lo que generaría el costo promedio ponderado de capital. Vemos aquí un ejemplo de cómo se calcularía. Tenemos una estructura financiera, en este caso, compuesta por proveedores que aportarían 10 millones a la empresa o al negocio que estamos trabajando, un préstamo bancario por 50 millones y el patrimonio de 30 millones, que generaría un total de la empresa de 90 millones de pesos. Aquí está referenciado el costo después de impuesto, la tasa de costo de cada una de estas fuentes de financiación y el porcentaje de participación que resulta de dividir el monto correspondiente entre el total de la deuda. Para estimar el costo promedio ponderado de capital, que es esta última columna que se encuentra acá, es necesario multiplicar la tasa de costo después de impuesto por el porcentaje de participación y obtenemos el costo promedio de cada una de las fuentes de financiamiento. De tal manera que para obtener el costo de capital deben sumarse cada uno de los costos de las fuentes de financiación individual, obteniendo para este caso un costo de capital de 19.91% para una estructura de 90 millones de pesos distribuida de esta manera. Es importante considerar algunos escenarios y es el efecto de la deuda sobre el costo de capital, porque definitivamente los negocios y las empresas cuando van a iniciar requieren un capital y muchas veces el emprendedor no tiene todo el capital de patrimonio, por lo que debe recurrir a préstamos en el sector financiero. ¿Qué pasa cuando la deuda aumenta? Teníamos en el ejemplo anterior un préstamo bancario por 50 millones de pesos. En esta diapositiva se ha aumentado ese costo a 60 millones y por supuesto se ha disminuido el patrimonio en 10 millones teniendo un total de 20 millones de pesos. Cuando se ha realizado la operación para estimar el costo promedio de esta nueva estructura o de este nuevo capital, se obtiene una reducción en el costo de capital, pasando de 19 a 17.84. La explicación a este comportamiento o a esta reducción del costo de capital obedece a que al incrementarse el costo de la deuda y disminuir el patrimonio, el costo de capital disminuye. Los autores hacen referencia a que generalmente el costo de la deuda es mucho más barato que el costo de oportunidad que el inversionista estaría sopesando al invertir el dinero en un determinado negocio. Es así como, si bien la reducción en el costo de capital, el apalancamiento financiero, es decir, el aumento de las deudas, reduce el costo de capital y el capital. De acuerdo con la diapositiva anterior, al incrementarse el costo de la deuda y disminuir el patrimonio, el costo de capital presenta una disminución. Sin embargo, el apalancamiento financiero, es decir, la adquisición de deudas para poder soportar o entrar en marcha un negocio, debe ser una decisión financiera de cuidado.
en tanto que aumentar significativamente el costo de la deuda puede implicar un efecto de insolvencia financiera o de iliquidez para una organización. En consecuencia, es importante tener en cuenta que se debe incrementar tanto el costo marginal de la deuda como el patrimonio y debe revisarse significativamente el nivel de rentabilidad o de producción de ingresos que está generando la organización para tener un balance, una estructura óptima de capital y deuda que permita establecer una organización o un desarrollo efectivo de esa determinada negocio, proyecto o emprendimiento. En este sentido, Mesa agrega que los activos de una empresa se deben financiar con una mezcla de pasivos y patrimonio que minimice su costo de capital, pero que no comprometa su liquidez. En consecuencia, antes de una empresa endeudarse, es preciso verificar detalladamente el flujo de fondos y verificar si estos cumplen o van a generar las rentabilidades para poder cumplir con los compromisos financieros que se adquieren en un determinado momento. De esta manera es importante conocer las funciones del costo de capital, cuáles las ventajas o cuáles son las utilidades de poder estimar este valor o este factor financiero. En primera instancia, el costo de capital nos permite conocer la rentabilidad mínima de una empresa o de un proyecto. Igualmente permite conocer el mínimo de las utilidades operativas de las empresas. Además, es un insumo muy importante para calcular el valor económico agregado y se utiliza además en la evaluación de proyectos de inversión, dado que se constituye en la tasa de descuento para calcular el valor presente neto de una determinada iniciativa. E igualmente funciona como tasa de descuento en el proceso de valoración de las empresas. Sin embargo, el costo de capital, de acuerdo con la literatura revisada, presenta también algunas limitaciones. En este sentido, los autores Mesa, Van Hort y Wachovich hacen referencia a tres limitaciones específicas. La primera de ellas tiene que ver con la dificultad de calcular el costo del patrimonio cuando existen varios socios con diferentes expectativas de riesgo y de rentabilidad sobre la inversión que están realizando. Adicionalmente, la estructura financiera de una empresa no es constante todo el tiempo, debido a las diferentes transacciones que se están realizando en cada una de las fuentes de financiación, la venta de acciones, la realización de préstamos, la compra de dividendos. Todos estos son factores que de un momento a otro o de un día para otro alteran la estructura financiera y en consecuencia alteran el costo de capital de la organización. Y adicionalmente, el costo de capital no funciona como un criterio de aceptación cuando las propuestas de inversión tienen diferentes niveles de riesgo. Cuando se está evaluando una cartera o un portafolio de proyectos y cada una de estas propuestas tienen niveles de riesgo diferentes, el costo de capital no funciona como un criterio único de aceptación. En este caso, se debe formular un criterio de aceptación específico para cada una de las propuestas que se está evaluando. Los autores Van Hort y Wachovich proponen para este caso un modelo de fijación de precios de activos de capital como la herramienta o como la alternativa más adecuada para poder valorar financieramente proyectos con este tipo de características. Presento la bibliografía que consideré para desarrollar esta parte de la exposición. Les agradezco su tiempo y los dejo en compañía de Adit Pérez, quien abordará el tema de análisis optimizante de proyectos. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Segovia. Muy buenas noches, compañeros. Continuamos esta presentación con el tema de análisis optimizante del proyecto. Desde el punto de vista financiero, muchas veces solo el valor actual neto o valor presente neto no es suficiente para poder determinar dentro de un portafolio de inversiones cuál es el camino a seguir. Lo que nosotros tenemos que encontrar es la forma de seleccionar o de escoger dentro de un abanico de posibilidades, seleccionar el mejor proyecto o el que le va a dar la mejor rentabilidad a nuestra organización, a nuestro proyecto, exclusivamente desde el punto de vista financiero. Evidentemente, cuando vamos a considerar las comparaciones de los diferentes proyectos, es posible que algunos factores como el riesgo o como el mismo deseo de los gerentes de la organización vayan a tomar la decisión de uno u otro proyecto. En este caso, nosotros nos vamos a concentrar por los próximos 10 minutos en los parámetros financieros que nos podrían ayudar a tomar esa decisión. De acuerdo al autor, nosotros vamos a basarnos en tres perspectivas iniciales.
momentos óptimos, tamaño óptimo y una combinatoria óptima de los proyectos. Cuando estamos hablando de los momentos óptimos, lo que debemos realizar es poder identificar en qué momento debo hacer la inversión. Cuando nosotros tenemos un conjunto de proyectos y vamos a evaluar si se ejecutan o no, inicialmente tomamos el valor actual neto. Vamos a traer a la fecha de hoy todo el flujo de ingresos, de capital y de rentabilidad que va a tener el proyecto a lo largo de su ejecución. Al traer al valor presente neto ese portafolio de proyectos, vamos a seleccionar aquellos que tengan una posibilidad positiva, dado que eso me indica que son buenas propuestas. Pero, ¿cómo determino cuál de esos debo realizar? Inicialmente vamos a tener una aproximación que consideramos la rentabilidad inmediata. En este caso, dado un ejemplo que tenemos 5 proyectos, al traerla al valor presente neto, evaluamos dentro de esas 5 qué sucedería si nosotros postergamos la ejecución de un proyecto por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Algunas veces los flujos de ingresos de los proyectos a largo plazo nos permiten tener una rentabilidad mucho más alta que si lo que se realiza en los primeros momentos. Eso determina que inicialmente los capitales que voy a invertir en ese proyecto no van a tener una rentabilidad tan alta hasta que no se llegue a ese largo plazo. Incluso es posible que el hecho de postergar la ejecución del proyecto cuando no tengo unos beneficios altos en las primeras etapas o los primeros ejercicios del proyecto, puedo tener esos dineros, ahorrarlos y poder hacer una inversión posterior en otros proyectos o en el mismo proyecto con una inversión inicial mucho más alta, haciendo que el primer periodo no sea tenido en cuenta y más bien voy a empezar a tener mayores ganancias a partir de la postergación del proyecto. Eso me determina en qué momento puedo realizar o no realizar la inversión, es decir, debo determinar si esa rentabilidad de los flujos de capitales se hace inmediatamente o se hace a través del flujo futuro de la rentabilidad. El momento óptimo de hacer un reemplazo, en este caso los proyectos se determinan qué debo hacer, si debo eliminar o cambiar una maquinaria o una tecnología en un momento determinado. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es evaluar, traer a valor presente neto nuevamente las dos opciones, las posibilidades de seguir trabajando con el equipo, con el trabajo que estoy haciendo, o modificarlo o invertir en una nueva tecnología y ver si eso a largo plazo me va a incurrir en algunos ahorros o voy a tener una mejor rentabilidad. El otro punto a analizar corresponde al momento óptimo de abandonar una inversión. Algunos tipos de proyectos, algunos tipos de inversiones crecen su rentabilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo inversiones en semovientes, en ganado o, por ejemplo, la madera, los árboles. En este caso, si yo dejo crecer más los árboles, pues los árboles cada vez tendrán mucha más madera para vender y de esa forma pues voy a tener una mayor rentabilidad. Igual sucede con los animales, con el ganado. Si uno compra el ganado joven, se le da alimento, nutrientes, sales y cuidado, pues evidentemente van a subir de peso y voy a poder venderlos por un mayor precio en la medida que el tiempo avanza. Sin embargo, es evidente o debe ser evidente para nosotros que este valor incremental de las ganancias que está teniendo una determinada inversión a lo largo del tiempo es posible que no sea incremental todo el tiempo. Es decir, cuando nosotros empezamos a engordar el ganado, en los primeros momentos de tiempo, en los primeros ejercicios va a tener una mayor rentabilidad porque va a engordar con mucha mayor facilidad que en los elementos posteriores. Entonces es necesario poder determinar en qué momento se abandona o se liquida una inversión. En este caso lo que vamos a realizar es nuevamente traer a valores presentes cada uno de las diferentes inversiones en los diferentes momentos que tiene el ejercicio. De esa manera seleccionamos aquel momento en el cual las ganancias o la rentabilidad del proyecto empieza a ser decreciente. Por otra parte, otra forma de optimizar la rentabilidad de un proyecto es determinar el tamaño en el cual nosotros vamos a hacer un proyecto. En este caso, pues tenemos dos aproximaciones que son los proyectos con demanda creciente y los proyectos con demanda constante. En el primer caso, nosotros vamos a tener proyectos que su
rentabilidad o su producido siempre va a ir creciendo. En ese caso nosotros debemos determinar cuál va a ser el tamaño de nuestro proyecto, cuál va a ser el tamaño de nuestra organización con la cual vamos a tratar de satisfacer esa demanda. Evidentemente esto va a ir relacionado específicamente con los valores marginales del ejercicio financiero. Los valores marginales se refieren a la rentabilidad o al costo asociado a la siguiente unidad producida. Es decir, inicialmente, en la medida que yo voy produciendo más unidades, voy teniendo una mayor rentabilidad. Pero llega un momento que la producción del siguiente elemento va a tener una menor rentabilidad que la anterior. Nosotros debemos identificar ese punto en el cual las inversiones van a dejar de ganar lo que venían ganando antes y determinar ese tamaño como el valor adecuado para realizar el proyecto. Sin embargo, es importante mencionar que cuando tenemos demandas crecientes es imposible optimizar o determinar el tamaño específico de un proyecto, dado que nosotros podemos adquirir una tecnología pequeña para empezar a satisfacer la demanda poco a poco y generar en el proyecto una planeación de crecimiento, ir haciendo crecer el proyecto de manera paulatina, en forma tal que las ganancias que voy teniendo me van nutriendo y sirviendo para hacer más grande el proyecto. Por el contrario, cuando tenemos un proyecto con demanda constante, es necesario establecer hasta qué punto nosotros vamos a invertir para satisfacer esa demanda, sea produciendo con capacidad instalada debajo de la capacidad instalada o preveyendo las consideraciones que se van a tener más adelante. Cuando nosotros tenemos un conjunto de proyectos y no tenemos nuestra organización, no tiene los suficientes recursos para invertir en todos ellos, debemos seleccionar entre ellos cuáles son las posibles aproximaciones que nosotros vamos a tener. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros vamos a generar un ranking entre los diferentes proyectos que corresponden al valor actual neto y la TIR y evaluar entre ellos cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos. Al ponerlos en un ranking vamos a invertir hasta donde el presupuesto inicialmente dé. En este caso nosotros podemos hacer algunas aproximaciones a través de modelos de optimización de programación lineal con el método Simplex o utilizando Solver en una herramienta de Excel que nos va a permitir establecer cuál es la combinación adecuada de la rentabilidad de estos proyectos de forma tal que se maximice la ganancia en nuestra organización. Continuamos entonces con la combinatoria óptima de proyectos. Para explicar mejor estos conceptos vamos a tomar un ejemplo. Suponemos que tenemos un portafolio de 5 proyectos, los cuales vamos a tener que determinar cuánto capital, cuánto va a ser la inversión que vamos a tener en esos diferentes tipos de proyectos. Los proyectos, de acuerdo al ejemplo, van a tener una diferente rentabilidad y evidentemente pues vamos a determinar un límite de inversión en cada uno de los proyectos. En el proyecto A, 1 millón de pesos, en el proyecto B, 2 millones y así sucesivamente de acuerdo a lo que estamos presentando. Surge la pregunta, ¿cuál es el conjunto de inversiones que yo debo realizar de manera tal que yo maximice las ganancias en un proyecto que va a tener un ejercicio de 5 periodos de tiempo? Evidentemente vamos a poner aquí el presupuesto final que vamos a tener en el proyecto. Dado que nosotros estamos teniendo el caso de cuando se existen restricciones de capitales, evidentemente si tuviera los 15, los 20 millones que puedo invertir en todos los proyectos, pues en ese caso invertiría en todos los proyectos y tendría la mayor ganancia posible. Desafortunadamente en algunos casos no tenemos alcance a esos recursos y debemos seleccionar o escoger la mejor combinación de esos proyectos. Evidentemente, algunos me dirán, pero es que hay unos proyectos que tienen una rentabilidad mucho más alta, deberíamos escoger ese. Pero para el caso del ejemplo, esos proyectos que tienen rentabilidades más altas son los que van a tener un límite de inversión más bajo. Surge la pregunta entonces, ¿cuál es el conjunto o la solución de estos proyectos que yo debo realizar? En este caso vamos a resolver el ejercicio a través de un método de programación lineal como es Solver. En este caso vamos a utilizar la herramienta. Le vamos a dar acá al botón Solver en Excel y vamos a restablecer el ejercicio.
En este caso, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es maximizar las ganancias finales del portafolio de inversiones, de forma tal que vamos a escoger aquí, que es el momento donde se están sumando todas las ganancias de los proyectos. Es un proceso de maximización y vamos a determinar las variables. Las variables en este caso son cuánto invertimos en cada uno de esos proyectos, que es lo que deseamos resolver. Vamos a agregar las restricciones de forma tal que la inversión que se realice en el primer proyecto no puede superar el límite establecido para ese proyecto. De igual manera, en el segundo proyecto, en el tercer proyecto, en el cuarto proyecto y en el quinto proyecto. Además, hemos identificado que la inversión que realicemos en todos los proyectos no puede superar al presupuesto inicial que hemos definido. De forma tal que ya tenemos el conjunto de restricciones que validan nuestro proyecto. ¿Cuánto es lo que debemos tener? ¿Cuáles son las variables? ¿Dónde están las restricciones? Seleccionamos el método Simplex para resolverlo y la herramienta realizará su trabajo. En este caso, dice que la mejor forma de obtener las mejores ganancias del proyecto es realizar esta división. Esta es una herramienta muy útil y muy poderosa para el proceso de toma de decisiones, de forma tal que una vez nosotros hemos construido este portafolio de inversiones, podemos crear algunas variabilidades. Supongamos que me cambia la rentabilidad o me cambia el presupuesto. En este caso ya no voy a tener 10 millones, sino 12 millones. 3, 1, 2, 3. Lo único que tengo que hacer es volver a lanzar la herramienta de solución y voy a tener una nueva distribución de inversiones en el proyecto, de forma tal que tengo la mayor ganancia posible. ¿Qué sucede si, por ejemplo, se me reduce el capital para invertir? En este caso vamos a poner 7 millones y volvemos a lanzar la herramienta. De esa manera nosotros podemos tomar la decisión de encontrar cuál es la mejor combinación de los productos a tener en cuenta. Con esto finalizo mi presentación de las diferentes análisis optimizantes de la toma de decisiones en los proyectos y quedo a la espera de cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias.